La sustitución hereditaria puede definirse como la disposición testamentaria, a través de la cual se llama a una tercera persona a la herencia, en defecto de otra persona llamada en primer lugar, o después de la misma. El objetivo de esta disposición es evitar la apertura de la sucesión intestada. Existen varios tipos de sustituciones. Por lo que podemos hablar de la sustitución simple o vulgar, la sustitución fideicomisaria o la sustitución pupilar. En la sustitución simple, la persona que hace testamento designa en el mismo a sus herederos, y junto con ellos, a una persona que les sustituya. Esta previsión se establece por si quienes han sido designados herederos fallecen primero, no pueden heredar por incapacidad o indignidad, o no quieren hacerlo y rechazan la herencia. El testador puede indicar en qué casos quiere que se produzca la sustitución. De no hacerlo, se producirá en cualquiera de ellos. Heredero y sustituto no son llamados a la herencia de forma conjunta, sino que el sustituto solo heredará cuando el heredero no lo haga. Por lo tanto, en esta sustitución existen tres figuras: el causante, su heredero o herederos, y el sustituto o sustitutos. El causante nombra a su heredero, y por si ocurren alguna de las tres situaciones, nombra también a un sustituto del mismo. Este último puede aceptar o repudiar la herencia. Imaginemos que Amalia nombra como heredero a su hijo David, y como sustitutos a los descendientes del mismo. En este caso, a su nieto, Borja, ya que David solo tiene un hijo, y aún no tiene nietos. De este modo, el heredero de Amalia es David. Y si éste no hereda porque muere antes que ella, no puede heredar, o no quiere, su heredero será entonces Borja. Pero este tipo de sustitución no puede afectar a la legítima, suponiendo que Amalia tenga herederos forzosos que tengan derecho a ella. Existen varios tipos de sustituciones vulgares, ya que Amalia puede nombrar a un único heredero y un único sustituto, un único heredero y varios sustitutos, varios herederos y un solo sustituto, o varios herederos y varios sustitutos. La sustitución será individual cuando existe solo un sustituto, el cual sustituirá a un solo heredero, o a varios. Y será plural cuando existan varios sustitutos, que podrán sustituir a un único heredero, o a varios. En este caso serán designados de forma simultánea, sucesiva, o mixta. Pero solo será plural cuando los sustitutos son nombrados como tal para el mismo heredero. De modo que si cada heredero tiene su sustituto, estaremos ante dos sustituciones singulares independientes. Y será recíproca cuando los herederos se sustituyen el uno al otro mutuamente. De modo que si uno renuncia a la herencia, fallece antes, o no puede heredar, le corresponderá heredar al otro. La sustitución fideicomisaria es aquella en la que el testador encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero toda la herencia o parte de ella. Se nombran así a dos o más herederos de forma sucesiva y temporal, quedando obligado el primero a conservar los bienes a favor de los siguientes. El testador establece un llamamiento múltiple, disponiendo un orden de personas a las que irán a parar los bienes una después de otra. De modo que todos ellos son herederos del causante original. Por lo que todos heredan, pero de forma sucesiva y con carácter temporal. En esta sustitución intervienen también tres figuras: el causante, el fideicomisario o sustituido, y el fiduciario o sustituto. El fideicomitente nombra heredero administrador al fiduciario, el cual es heredero pero con limitaciones, ya que sobre él recae la obligación de conservar y transmitir los bienes. El fiduciario se encuentra privado, en principio, de la facultad de disposición, no pudiendo enajenar los bienes. Esta obligación se transmite a sus propios herederos. Pero el fiduciario, antes de la entrega de los bienes, puede usarlos y disfrutarlos. El fiduciario, como heredero intermedio, queda obligado a transmitir los bienes al fideicomisario, el cual es el heredero final del causante. Si el fiduciario no quiere o no puede aceptar la herencia, los bienes pasarán directamente al fideicomisario.
¿Pero cuándo debe el fiduciario entregar los bienes al fideicomisario? Todo dependerá de la voluntad del fideicomitente o testador, puesto que puede ordenar que la transmisión se produzca de varias maneras. Una de ellas es cuando muera el fiduciario. Imaginemos que Tania quiere dejar su casa a su nieto Samuel, pero considera que es demasiado joven aún. Por ello, Tania deja la casa en primer lugar a su hijo, Marcos, obligando a este a transmitirla a Samuel cuando fallezca. Marcos podrá disfrutar de la casa, pero deberá conservarla y administrarla para que Samuel la reciba cuando Marcos muera. La transmisión también puede quedar sujeta a término, produciéndose cuando pase un determinado plazo o tiempo. De este modo, puede Tania ordenar que Marcos transmita la casa a Samuel transcurridos, por ejemplo, 10 años. Y por último, la transmisión puede quedar sujeta a condición, produciéndose cuando ocurra un determinado hecho. Imaginemos que Marcos todavía no ha tenido descendencia. Y Tania quiere dejar la casa a Marcos, pero no quiere que la misma vaya a parar afuera de la familia si Marcos fallece sin hijos. Por ello, Tania indica que su voluntad es que si Marcos fallece sin descendencia, la casa entonces quede a su hija Lucía, hermana de Marcos. Solo si ocurre el hecho de que Marcos muera sin hijos, la casa se transmitiría entonces a Lucía, debiendo Marcos conservarla a su favor. Este tipo de sustituciones no pueden ser perpetuas, debiendo limitarse a 2 grados o llamamientos. Supongamos que Tania deja entonces la casa a su hijo Marcos, y cuando éste muera, a su hija Lucía. Tania podría aún ordenar una sustitución más, estableciendo que cuando muera Lucía, la casa quede para los hijos de ésta. Pero no podrá ordenar más sustituciones, de forma que se hagan eternas. Un tipo de sustitución fideicomisaria es el fideicomiso de residuo. En este tipo el testador autoriza, de forma excepcional, al fiduciario a disponer de los bienes. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el fideicomiso fuese de residuo, Marcos tendría poder de disposición pudiendo enajenar los bienes. De modo que los que no enajene, se transmitirán al posterior heredero. Lucía solo recibiría entonces los bienes que queden en la herencia cuando Marcos fallezca. En la sustitución pupilar, el testador ascendiente nombra como heredero a un descendiente que no puede hacer testamento por ser menor de 14 años, como así lo establece el artículo 663 del Código Civil. En este tipo de sustitución, el testador busca evitar que se abra la sucesión intestada, para el caso de que su descendiente fallezca antes de superar los 14 años, y por tanto, sin hacer testamento. Intervienen también 3 figuras. El sustituyente, el cual debe de ser progenitor o ascendiente, del sustituido, que será por tanto su hijo o descendiente. Este último no tiene capacidad para testar, ya que es menor de 14 años. Y la tercera figura, es el sustituto, al cual se le exige que tenga capacidad para suceder. El sustituto hereda al sustituido, pero es designado por el sustituyente. Imaginemos que Daniela tiene una hija menor de 14 años, Carlota. Un día, cuando ambas se encontraban en un vehículo, tienen un accidente y son ingresadas las dos en el hospital. Desgraciadamente, Daniela fallece, y a las pocas horas, lo hace su hija Carlota. Al no tener testamento, se abre la sucesión intestada respecto de los bienes de Carlota, los cuales irán a parar a su padre, Sebastián. Pero Daniela, quien es muy previsora, y se divorció hace años de Sebastián, quiere evitar que esto ocurra. Por ello, en su testamento nombró heredera a su hija Carlota. Y sustituto de la misma, a su padre, Manuel, el abuelo de Carlota. De este modo, los bienes de Carlota, al fallecer sin testamento, van a parar al padre de Daniela, evitando así que los herede Sebastián. En este tipo de sustitución, es necesario que Carlota, la sustituida, sea menor de 14 años, pero no es preciso que haya nacido. Basta que esté concebida en el momento del fallecimiento de Daniela. Esta sustitución, al igual que la simple, también puede ser individual o plural, atendiendo al número de sustitutos.